Depende de la tabla, depende de las unidades. En este caso yo tengo para la misma sustancia, dos tablas diferentes. Una en Joule por gramo grado Celsius y la otra en calorías por gramo grado Celsius. Puede estar en kilocalorías por kilogramo grados Kelvin, grados Fahrenheit, etcétera, etcétera. Puede tener en cualquier unidad que relacione a energía, masa y temperatura. ¿Sí? Eso entonces yo deberé ver qué y de acuerdo al problema qué es lo que necesito. En este caso vamos a trabajar de acuerdo a esta tabla. ¿Qué significa? Muy bien. Veamos el agua. Significa que para el agua, para al agua elevarle a 1 gramo de agua, elevarle 1 grado Celsius, necesito una caloría. Esa es la energía necesaria para elevarle a la unidad de masa 1 grado Celsius. ¿Correcto? En el caso del cobre, necesito darle 0,09, o sea, 9 centésimas de calorías por cada gramo grado Celsius. En el caso del hielo, 0,5 calorías. En el caso del plomo, apenas necesito darle 0,03 calorías a 1 gramo de plomo para elevarle 1 grado Celsius. O en el caso sería, por ejemplo, 0,13 joule por cada gramo grado Celsius. Depende de la tabla. Eso es el calor específico. ¿Cuánto calor se necesita suministrar a una sustancia? ¿Cuánto calor necesita un cuerpo? El calor, la cantidad de calor que necesita un cuerpo para elevarle la temperatura, va a depender obviamente de cuánto es la masa del cuerpo, qué tipo de cuerpo es, obviamente la sustancia, y cuánto voy a variar la temperatura. De eso va a depender, ¿no? Si aumento más, aumento menos, si tengo menos masa. No es lo mismo, por ejemplo, subir la temperatura a 10 grados a un vaso con agua que a una olla con agua. No es lo mismo, la masa es diferente, aunque sea la misma sustancia y aunque lleve. Entonces eso es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica mide cuánto calor necesito a la sustancia, al cuerpo, elevarle la temperatura. ¿Cuánto calor necesito para elevarle la temperatura? La capacidad calorífica es el producto de la masa y el calor específico. ¿Está bien? Entonces tenemos esos términos para entender. La capacidad calorífica es adicionalmente también una forma de medir cuánta energía acumula un cuerpo. Entonces, si yo voy a calentar, por ejemplo, agua de 20 a 80 grados y caliento un vaso con agua, necesito una cantidad de caloría y por lo tanto almaceno una caloría. Pero si tengo un tanque de agua y le voy a elevar la misma temperatura, obviamente tiene más energía que necesita para subir la temperatura, por lo tanto también acumula más energía. Eso es fundamental entender, ¿no? Entre otras cosas. ¿Preguntas? Otro término fundamental es el calor latente. Cuando hablo de calor latente, debo pensar en cuánto calor se necesita para una sustancia cambiarle de fase. ¿Por qué? Porque yo tengo, ¿qué es el calor latente? A una sustancia se le puede elevar la temperatura, por ejemplo, si es un sólido, supongamos que tengo aluminio. Yo tengo aluminio, un bloque de aluminio, y le caliento, y le caliento, y le doy calor, y le doy calor, y el aluminio aumenta la temperatura, y aumenta la temperatura, aumenta, pero llega un momento en que le sigo dando calor, y ya no aumenta la temperatura. ¿Qué le pasa? Empieza a cambiar de estado, cambiar de fase. Ese calor que necesita o que absorbe para cambiar de fase se llama calor latente de fusión. Entonces, cuando pasa de sólido a líquido, una vez que llega al punto de fusión, a la temperatura de fusión, el calor necesita una cantidad de calor para fundir la masa, la unidad de masa. Eso se llama calor latente de fusión. Cuando tengo un líquido y le caliento, por ejemplo, agua, le caliento el agua, le caliento, le caliento, le caliento, llega una temperatura y ya no calienta más, sino que empieza a evaporarse. ¿Por qué? Porque absorbe calor ya no para aumentar la temperatura, sino para cambiar de estado líquido a estado gaseoso. Eso se llama calor latente de vaporización. Es cuánto calor necesito darle a la unidad de masa para cambiar de estado de líquido a gaseoso. Puedo hacer al revés. Puedo al líquido quitarle calor, al gas quitarle calor y hacerle líquido. Al líquido quitarle calor y hacerle sólido. ¿Estamos claros? Sin
En ese cambio de fase no hay aumento ni variación de temperatura. Y puedo hablar del calor de combustión cuando a una sustancia se le quema y se obtiene calor. Entonces no es lo mismo quemar carbón que quemar diésel, que quemar gasolina, que quemar papel. Entonces, depende de la sustancia para obtener una cantidad de calor respectiva. ¿Vamos? La tabla, aquí tengo una tabla de valores, voy a fundamentar, hablemos del agua, por ejemplo. El agua, nosotros es el elemento más común que tenemos, el punto de fusión del agua es 0 grados, es decir, el agua, cuando ya el agua le enfrío, por ejemplo, si yo le enfrío hasta 0 grados puedo tener agua fría, pero si le sigo quitando calor, el agua se convierte en hielo, en sólido, puede ser hielo a 0 grados, y si le sigo quitando calor, el hielo se hace a menos 5, menos 10, menos 20, menos 30. Le puedo seguir bajando la temperatura del hielo. Pero si le doy calor, está a menos 20 grados Celsius, le doy calor, sube la temperatura a menos 10, a menos 5, a menos 3, menos 2, 0. Cuando llega a 0, tengo el punto de fusión. Absorbe calor, absorbe calor, absorbe calor. Ya no cambia la temperatura, sino que cambia de estado. ¿Cuánto necesito? El calor de fusión latente es 80 calorías por cada gramo. Si se le da 80 calorías por gramo y el agua que esté en estado sólido se transforma en líquido. Al líquido le doy calor, aumenta la temperatura, llega hasta 100. Le sigo dando calor y ya no aumenta la temperatura, sino que absorbe 540 calorías por cada gramo para irse evaporando. Y así puedo hacer el análisis con cada sustancia en su punto de fusión y el punto de ebullición. Pero mi pregunta, ¿yo podré tener un bloque de oxígeno? ¿Puedo tener un bloque de oxígeno? No creo. ¿Por qué no puedo tener bloque de oxígeno? ¿Por qué? Como en el agua, como en agua. A ver. Claro que puedo hacer oxígeno líquido. Aquí me dice la tabla. Yo tengo en vapor. El oxígeno se vaporiza a menos 183 grados Celsius. Si yo le llevo al oxígeno a 183 y le empiezo a quitar calor, le vuelvo líquido. Le quito 51 calorías por gramo y le hago líquido. ¿Estamos? Le puedo hacer líquido y llevarle a menos 18 líquido, hasta aquí. Y si le sigo bajando el calor, si le sigo quitando calor, le llevo a menos 200,18.8 y le quito calor 3.3 calorías por gramo y le vuelvo un bloque de sólido, se vuelve sólido. Eso es lo que me determina la tabla, lo que puedo hacer un análisis. Así es que sí hay cómo, jóvenes. Bueno, esto, por ejemplo, está en otras unidades. El mismo calor latente, por ejemplo, del agua, ya no es 80, aquí dice 3.3 por 10 a la quinta. ¿Pero qué? En joule por kilogramo. Yo debo saber en qué unidades estoy midiendo. ¿Está claro? En este caso está en joule por kilogramo. Debo trabajar de acuerdo a las unidades. ¿Estamos? Todo debo referirme. Yo siempre le he dicho, las constantes, los valores son los que me dan en qué unidades debo trabajar. Veamos este ejemplo. Un bloque de hielo a 75 gramos a menos 10 grados Celsius. ¿Cuánto calor necesita suministrarle para hacerle vapor? Lo más sencillo que he encontrado poder trabajar. Entonces veamos aquí cómo sería. Yo tengo hielo, como te dije, puedo tener hielo a menos 10 grados. Aquí está, bueno, es menos 10. Entonces, ¿qué necesito? Necesito darle calor para subirle la temperatura hasta el punto de fusión. El punto de fusión, si yo veo la tabla del agua, eso ya sabemos, pero bueno, el punto de fusión del agua es 0 grados y el punto de ebullición es 100 grados. El calor latente 80 y el calor latente 540. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo necesito darle calor, un calor sensible para aumentarle la temperatura hasta 0 grados. Sube la temperatura. Una vez que está a 0 grados, le doy calor, pero ya no aumenta la temperatura, sino que lo funde. Se funde, se hace agua. Una vez que llegó a 0 grados como agua, le puedo dar calor
y aumenta la temperatura, calor sensible, hasta 100 grados. Una vez que llega a 100 grados, que es el punto de ebullición, le sigo dando calor, pero ya no aumenta la temperatura, sino que se va a vaporizar. Listo. Puedo calcular por separado, pero yo he querido realizarle de una sola. Lo mismo. Ya vimos que el calor es la masa, el calor específico y cuánto cambia la temperatura. El calor de fusión, obviamente a partir de esta definición, despejamos y tengo cuánto calor necesito, va a depender de la masa y el calor de fusión. Esto a partir de la ecuación anterior que decía el calor de fusión es cuánto calor por unidad de masa. Igual ahora tengo agua y lo voy a subir la temperatura y luego el agua se va a vaporizar. Si reemplazo valores tendría los 75 de agua. El hielo, el calor específico de acuerdo a la tabla es 0,50 del hielo. Va a subir a 0 grados desde 10 negativo. Hasta aquí subió hasta 0 grados. Luego aquí se funde. Como se va a fundir 75 gramos, se va a fundir 80 calorías por gramo. En este caso porque es agua. Y una vez que se fundió, aumentó la temperatura, ahora es agua, ahora el calor específico es 1, porque sube la temperatura hasta 100, desde 0 hasta 100. Y luego se funde. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? Calcula por partes. Calcula por partes. Lamentablemente ya les dejé y estaba activado, supongo que están viendo. Pero bueno, de una vez calculo. Si calculo por partes, tengo 375 calorías para subirle de menos 10 a 0. 6.000 calorías para fundirlo. 7.500 calorías para aumentarle de 0 a 100 grados. Y 40.500 calorías para vaporizar. Mira que es un montón de calor necesito para vaporizar. Total, aproximadamente 54,4 kilocalorías para pasar 75 gramos de hielo que está a menos 10 grados Celsius para hacerle vapor. Eso se necesita. ¿Listo? ¿Estás comprobando? Voy a salir un momento, necesito revisar un... Un ratito. Vamos a ver esto. Temperatura de fusión. Temperatura de vaporización. Calor de fusión. Calor de vaporización. Listo. Listo. Este sería. ¿Qué pasa? No quiero correr.
Listo. Comparto pantalla. Ya, entonces en esa estuvimos, ¿no? Están haciendo unos cambios. Listo. ¿Alguna pregunta? Mucho ojo, que estamos basándonos en las tablas y obviamente lo que hay aquí, el calor de fusión es el producto masa, calor latente, el calor de vaporización, cuánto calor necesito, es el calor latente por masa. De ahí hemos despejado y obviamente hemos dicho asimismo acerca del calor. Cuánto calor necesita, depende de la masa, el calor específico y cuánto cambia la temperatura. Bien. Veamos otro ejemplo. Bueno, este ejemplo es el mismo, solamente que el hielo ya no está a -10, está a 0 grados, es decir, está directamente en el punto de fusión. Si está en el punto de fusión, solamente necesito darle calor para fundirle, ya no necesito subirle al punto de fusión, ya está en el punto de fusión, necesito subir la temperatura y necesito evaporar. No voy a hacer mucho, no voy a demostrar más, porque ya está hablado el resto. ¿Ah? Está calculado, no voy a hablar. Hablemos de este caso. Este es otro. A ver, por si acaso, este problema ha estado como de ver, me he equivocado, repito, y le he resuelto aquí. Este es un problema que está del deber, pero ese problema ustedes ya no lo van a realizar, van a realizar otro. Bueno, al final, cuando veamos de la parte del deber, entonces se tiene 300 gramos de mercurio y a 25 grados Celsius, ¿cuánto calor se le debe suministrar para convertirlo en gas? ¿Está bien? Tengo el calor latente, el calor específico, temperatura de fusión, temperatura de vaporización, calor de fusión, calor latente de vaporización. Son los datos que... Ahora, mira la tabla, y aquí dice también, la temperatura de fusión es -39, quiere decir que el mercurio, cuando está a -39, ya se vuelve líquido. Y aquí está a 25 grados. Y aquí me dice que la temperatura para hacerse vapor es a 357. Entonces a 25 grados está en estado líquido. Entonces solamente necesito subirle de 25 a 357. No tengo que fundir. Solamente tengo que subir la temperatura de 25 a 357. Necesito dar un calor sensible, ¿no es cierto? Para subir la temperatura y luego, una vez que esté en 357, subirle darle calor para que se evapore. En efecto, esa sería la masa, el calor específico y cuánto va a subir y luego cómo voy a evaporar. En este caso voy a trabajar en unidades kilogramos por kilo. Aquí tengo 300 gramos, sería 0,300 kilogramos. El calor específico es 0,03 calorías por grado Celsius. Lo he transformado en kilocalorías por kilogramo. Como aquí puse kilo y aquí kilo, no alteran en absoluto el valor. ¿Está bien? 0,03. Entonces no altera en absoluto el kilo y el kilo no altera. ¿Y cuánto cambia la temperatura? Desde 25 a 357. ¿Listo? Punto final. Una vez, ahora ya tengo la masa, ya se supone que en ese momento ya tengo líquido a 357, por lo tanto ya no va a aumentar más la temperatura, sino que se va a hacer gas. La masa y necesito, este es el calor de fusión y este es el calor de vaporización. Como voy a evaporar, necesito 72 kilocalorías por kilogramo. Listo. Y calculamos. Calculamos igual por parte. Calculamos igual por parte. Y obtenemos el valor. Listo. Necesito 2,99 kilocalorías para subirle de 25 a 357 grados. Y luego necesito 21,6 kilocalorías para vaporizar todo
Por lo tanto, ¿cuánto calor necesité suministrarle? Necesité suministrarle 24,6 aproximadamente kilocalorías. Y así el mercurio se hizo vapor. ¿Listo? ¿Preguntas? Tengo que hacer una gráfica, obviamente aquí la gráfica debe ser igual, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de fusión? A ver, hagamos, déjenme ver si... La misma gráfica que hicimos anteriormente, una gráfica que me indique cuál es el punto de fusión. Entonces yo tengo aquí un punto de fusión, la temperatura de fusión, tengo la temperatura de vaporización. Entonces es fundamental entender, ¿no? Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, en el caso del mercurio, tengo la temperatura es menos 39 grados Celsius. Y de evaporación era 357, creo que era 75. Bueno, pongamos 57, no lo recuerdo, más o menos. Entonces, como el mercurio está a 25 grados Celsius, está por aquí, no está en sólido, está en estado líquido. Entonces solamente le doy calor para subirle. Es fundamental realizar una gráfica que me ayude dónde está entre la fusión y la vaporización. Fundamental ello, ¿no? Aquí no lo he graficado. Un poco complejo. Y aquí es el deber. A ver, escuchan. Este es el problema que era de deber. Ese problema era para ustedes. Y se me ha pasado y les he dejado ahí abierto. Les he enviado. Este es el problema que vas a resolver. Es de 3 ya no, ya está realizado. Le vas a resolver, obviamente, el 1, el 2 y el 4. ¿Estamos claros? Grados Celsius, joule kilogramo, joule por kilogramo, grados Celsius, calor específico. Ya lo copiaron, ¿verdad? Sí, lo hice. Ya, entonces el deber queda el 1, el 2 y el 4, el 3 no. El problema, ese 4 no está en el documento, por eso les digo que lo tomen una foto o le hagan una captura o lo copien, ¿ya? Ese es el problema del deber. Entonces ustedes tienen que, ya lo capturaron, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes tienen que resolver aquello. Les ponen de repente para los compañeros que no han asistido, eso les ponen ahí en el grupo que tengan ustedes, les ponen el problema para que lo resuelvan. En este momento ustedes van a ponerse a resolver el trabajo y les he dejado, me parece que hasta la tarde les dejé para que completen hoy día, porque el día viernes no hay clase. Entonces hoy día tienen que enviar el trabajo, la tarea. Déjenme ver hasta qué hora les estoy haciendo contabilidad.
Desde G hasta las... Está hasta el jueves, profe, hasta las 6 de la tarde. Hasta el jueves estará. Mucho. Sí, listo. Sí, está bien, profe. Sí está bien. Bueno, ya dejémoslo ahí. Sí. Que se me agrupe. Bueno, dejémosle hasta ahí para que revisen. Tienen que revisar ahorita. Pónganse a revisar, ahí está un video, se ponen a revisar el documento, a leer. Ojo, que de aquí una o 2 semanas van a tener una evaluación de todo. Así es que tienen que trabajar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, usted dijo que deber solo es la actividad 1, 2 y 4, no la 3, ¿verdad? Correcto. En el documento no hay actividad 4. En el documento no hay actividad 4. Por eso les dije que copien. ¿Está bien? Y eso envíen ahí al grupo que tengan ustedes para que sepan los demás que tienen que hacer. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, sobre esto se podría hacer un montón de experimentos para que vean cómo cambia. Bueno, en química, o sea, se puede hacer cómo cambia el punto de fusión y el punto de vaporización si pones un soluto. Te voy a dejar eso ya para que lo hagas si quieres hacerlo y ver. Si tú pones, por ejemplo, agua en un vaso, vamos a suponer, pero no grandes cantidades, vas a poner agua, qué sé yo, un poquito de agua, un cuarto de agua, de vaso transparente preferible, un vaso transparente, puede ser plástico, no hay problema. Un cuarto de agua le puedes poner. En otro vaso ponle asimismo la misma cantidad y ponle azúcar, una cucharada de azúcar. Y en otro ponle la misma cantidad y ponle una cucharada de sal. ¿Ya? Y vas a ver, bueno, y luego observa al otro día o más tarde, como quiera. Pones en el congelador, no solo en la refrigeradora, en el congelador. Y luego puedes ver lo que pasa. Ahora, lo mismo puedes hacer para comprobar si pones en las mismas condiciones asimismo agua, con azúcar, con sal, y le pones a hervir. Te vas a dar cuenta qué es lo que sucede. Bueno, si eres observador, eso habría que hacerlo, usualmente suelo hacer que hagan, pero en este caso va a ser opcional, para que ustedes nomás lo puedan ver si tienen curiosidad. Un gusto, chicos, nos vemos y pasen bien, cuídense. Gracias, Alicia. No se olviden del trabajo hasta mañana, les he dejado. Yo pensé que era, me he equivocado porque según yo, era solamente hasta hoy mismo, hasta hoy tarde. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Chao. Chao, que se pase bien. Pasen bien. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Chao.